Despierta, cariñito, despierta. Tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Tarihuana, el que te prohibió mamá. Y me acompaña para que vean que la historia se ¿Eh? sigue repitiendo. El Ananay, el aprendiz de Quijote, que su mentor hoy está de cumpleaños. Edison de Jesús y la Rosa, porque hoy es el día también de la Rosa. La ropa. Arajo, ¿qué tenemos No, ahí? no, ya. Sí, sí, ya con esta introducción ya me obligas a presentar. Tuve la posibilidad de estar en España, me fui a conocer lo que se supone que es la zona donde vivió y se relató el Quijote, y me vine trayendo un Cervantes y los amigos me regalaron un Quijote. Bueno, y de hecho estoy con una camiseta del Quijote que me compré en la salida del Museo del Prado en Madrid, porque me recomendaron los amigos en el Ecuador, y quien me vendió me dijeron, no puedes venir sin camisetas del Quijote comprados a la salida del Prado, porque son puestos que atienden ecuatorianos. Y fui y llegué y lloré con ellos y cantamos Collar de Lágrimas y nos abrazamos. Así va a Julián estar el programa, Goyeneche. así va a estar este programa, así es que no se pierdan. Bueno, vamos a dar un poco de contexto. En 1930, entre Vicente Clavel y Gustavo Gili, otros monstruos de la literatura, también es la festividad de Saint Jordi o Saint Jorge. San Jordi, claro. Ya hoy, 23 de abril, se celebra dos monstruos de la literatura mundial conmemoran su cumpleaños o su natalicio sería, ¿sí o no, mi estimado Edison? El natalicio, claro, que es el que se celebra y se festeja. Y se festeja de los monstruos, vamos a decir los monstruos. Empecemos por el lado anglo. Sir William Shakespeare, el mago y brujo de las palabras, y nuestro manco de Lepanto, José Miguel de Cervantes. Estos dos que justo hablábamos tras cámaras, cambiaron la historia de la literatura. ¿O cómo lo verías tú, mi querido Edison? Sí, cambiaron la historia de la literatura mundial, porque recuerda que el inglés en principio y el español luego eran los idiomas más difundidos, de mayor uso en el mundo. Es decir, había demasiado idioma, pero el mundo empezó desde la colonia a entenderse con dos potencias, dos imperios que se enfrentaron siglos enteros con piratas. Hay reyes y reyes y reyes que pasan por ahí, pero coincide el 23 de abril en que los dos nacen. Ese día no Un llegan a 23 de abril. conocerse, viven en la misma época, pero Cervantes es ya muy viejo y Shakespeare es joven, pero no llegan a conocerse al punto que Shakespeare jamás estuvo en Verona, en donde está la casa de Julieta y el balcón donde Romeo le cantaba y le llamaba y le clamaba, y Julieta reclamaba y decía, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Pero ahí nace lo que es la consolidación, esto es lo importante de tu pregunta, la consolidación de los idiomas. Es decir, el castellano nace con Cervantes, porque él publica la obra 3 añitos después, el primer tomo del Quijote sale 3 añitos después que Colón llega a América. Y Shakespeare publica el Hamlet, que también consolida, se inventa nombres. El nombre Glenda, por ejemplo, es un nombre que no existe en ningún como raíz, es un invento de Shakespeare. Y se inventa palabras y se inventa frases. Y de allí viene el famoso to be or not to No be. tuve Eh, is not a eh, question. entonces, lo importante de lo que tú decías, tú preguntas, es que se consolidaron dos de las lenguas que han sido y son todavía utilizadas para la literatura. O sea, No, no digo, solo para la literatura. Ya el resto, tiempo fuera, mi querido. En este momento, según las estadísticas, el castellano es el idioma más hablado nativamente, ajá, solo superado por el mandarín, por el Hanyu, o sea, el idioma de los Hans, o sea, el chino, ¿ya? Pero el castellano es el idioma predominante y seguido por el inglés, así es. ¿ya? Como los idiomas que se consideran de negocios. Lastimosamente por una por favor, corrígeme, anglicanación
de la cultura. Por ejemplo, tenemos el Spanglish, eh, tenemos demasiados términos en inglés, gracias a la gran producción, al gran trabajo promocional y publicitario de la fábrica de sueños, Hollywood. Sí. Pero es como, por ejemplo, en el programa de esta mañana hablaba, a ver, y empezamos a pelear con mi colega, pelear entre comillas. Digo, ¿has visto algo del cine ruso? O del cine francés, o del cine, el cine europeo hasta los 80 era lento, un ritmo muy pausado, porque Claro. nos acostumbraron a un estilo rápido, con los westerns como Bonanza, y paradójicamente, aunque no lo La guerra mundial que ganó Estados Unidos en Hollywood. según Hollywood, la carrera espacial que ganó Estados Unidos, según Hollywood. Bueno, ese es otro tema para otro programa, ¿cuántas guerras ha ganado Estados A ver, Unidos? Pero yo quería proponerte, porque hoy tenemos sorpresas también para nuestros seguidores. Tengo la habilidad, no sé si alguna vez reconocieron ustedes a Ramiro Díez, es un difusor, hace programación, un intelectual, un pensador, hacía un programa en Radio Sucesos desde hace sí, unos 20, 25 años y nos conocimos y todavía en aquel entonces intercambiábamos ya no libros en físico porque ya estaba muy complicado, pero él me regaló en principio 2 discos con 10,000 títulos de libros de la literatura mundial. Es decir, ahí están desde Gabriel García Márquez, el Ulises, bueno, todos los griegos, todos los latinos, los romanos. Y entonces eso le he ido trasladando ya a otros receptorios de archivos. Y es una biblioteca digital que podemos ofrecer a nuestros seguidores y seguidoras aquí. Eso ya, obviamente deben entender va a de que poner, no Illich va a poner ya en orden, exacto, todo esto, pero queremos ofrecerles que en este día del libro, en el que en Europa y particularmente en España, te regalan, las parejas, los amigos se regalan un libro y una rosa. Aquí todavía no tenemos esa costumbre porque es el libro internacional. A nosotros nos falta todavía un poco de identidad. No tenemos Día de la Periodista Ecuatoriana, de la Mujer Periodista. No tenemos Día de la Libertad de Expresión Ecuatoriana. No tenemos Día del Libro Ecuatoriano. Entonces, todo eso puede ser tarea juvenil, de generaciones nuevas, de nosotros mismos. Pero aquí, permíteme, Illich, ponerles en el contexto porque he traído varias citas de libros, que es lo que me fascina. Mi vida se hizo desde los 8 años en torno a los libros y estoy igual dedicado a leer ahora, ya retirado del trabajo, pero que he traído diálogos que son de lo más importante. Te dejo adelantando. El Quijote que ustedes conocen, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no comienza con eso. Comienza con un poema hermosísimo, hermosísimo, que ya les voy a contar a ustedes que cuando uno le lee, entiende y dice, ah, carajo, yo ya le conozco a Rocinante y todavía no sé ni quién es. Ya van a ver por dónde, pero quiero que escuchen esto, lo que nos da la grandeza del pensamiento humano, del cerebro humano a través de la literatura. Este es un diálogo que se produjo en la Ciudad de México en los años 50 entre Juan Rulfo y Jorge Luis Borges, que ya estaba ciego, y le invitan a recibir un premio y a difundir su obra en México. Miren este diálogo, voy a leer yo. Tengo hechos algunos ensayos con amigos, con literatos, con Pavel Ewes, con alguna gente tenemos hecho este diálogo que nos conmueve. Miren ustedes, escuchen esto. Maestro, soy yo, Rulfo. Qué bueno que ya llegó usted, sabe cómo lo estimamos y lo admiramos en México. Ah, finalmente, Rulfo, ya no puedo ver a un país, pero lo puedo escuchar. Y escucho tanta amabilidad. Ya había olvidado la verdadera dimensión de esta gran costumbre. Pero no me llame Borges, y menos maestro. Dígame, Jorge Luis, qué amable. Usted dígame entonces, Juan. Le voy a ser sincero. Me gusta más Juan que Jorge Luis, con sus 4 letras tan breves y tan definitivas. La brevedad ha sido siempre una de mis predilecciones. No, eso sí que no. Juan cualquiera, pero Jorge Luis, solo Borges. Ah, usted tan atento como siempre. Dígame, ¿cómo ha estado últimamente? Yo, pues muriéndome por ahí. Entonces no le ha ido tan mal. ¿Cómo así? Imagínese, don Juan, lo desdichados que seríamos si fuéramos inmortales. Sí, ¿no? ¿Verdad? Después anda uno por ahí muerto haciéndose como si estuviera uno vivo. Le voy a confesar un secreto, Juan. Mi abuelo, el general,
decía que no se llamaba Borges, que su nombre verdadero era otro, secreto. Sospecho que se llamaba Pedro Páramo. Yo entonces soy una reedición de lo que usted escribió sobre los de Comala. Oh, Borges, así ya me puedo morir en serio. ¿Conmueve o no conmueve esa belleza? Impresionante. Y, bueno, entre dos monstruos. Imagínate haber estado de testigo mudo ahí, oyéndoles ese diálogo, porque es improvisado, es de ese momento. Pero seguramente ya cuando el uno le iba a recibir al otro, se ensayar, ¿qué le digo a Borges? ¿Qué le digo a Rulfo? Pocha, imagínate que Borges se declara, soy hijo de Pedro Páramo. ¡Ah, carajo! Ouch, eso, detallazo. Maravilla. Y me encanta lo de Juan, la brevedad, dice él, parecido, para mí siempre ha sido previsible, prevista, me ha gustado, porque me decía alguien, un matemático, me decía, los cuentos de Borges son figuras matemáticas a las que no les puedes quitar una palabra. Le quitas una palabra y ya no sale la operación. En la otra literatura, cualquier otro autor, le quitas una frase y no cambia. Pero a los cuentos, eso es matemático. Me dejó impresionado el hombre cuando me dio esa explicación. Bueno, vamos con una de las curiosidades que hay aquí. Bueno, como mucha gente, los que me conocen, saben que soy un apasionado de la lectura y del cine de ciencia ficción, ¿ya? Y me encantan mucho las series. Para mí un gran agrado, una producción anglo que se llama The Expanse, La Expansión. ¿Sabes cuál es la nave? ¿Cómo se llama? La nave principal. El caballo por donde se mueven a través del espacio, a través de las 4 temporadas que dura esta serie. ¿Cómo creerías que se llamaría una nave del cine anglo? Pues las conocidas, ¿no? El Enterprise es la primera nave. No, no, pero eso es Star Trek. Yo te digo, esta serie se llama The Expanse. No te torturo, la serie se llama The Expanse y la nave principal se llama Rocinante. Tenía que ser. ¿Ya? Y hablemos, es Cervantes en el cine anglo. Sí, Dentro del sí, sí. cine anglo tienes, aunque no lo creas, tú dices Troya, la película Troya, la serie Tierra de Gigantes, La mirada de Ulises de 1954, uno diría están más inspiradas en el clásico de Homero. Pero hay muchas frases de Cervantes y dedicadas a Cervantes. No es una licencia poética, sino tomaron las frases para meterlas. Del Quijote las pusieron. Y de hecho, me hiciste acuerdo porque Carl Sagan, cuando se enviaron las dos primeras naves de Voyager humanas, que 1 y Voyager 2. todavía no salen del sistema solar, o sea, ya salieron de de los 8 planetas más del planetoide Plutón, pero ya salieron de esta área de influencia, pero no de todavía del sistema de influencia solar de nuestro Sol. Han recorrido recién 19 minutos luz, es decir, no han hecho nada, porque el objeto más cercano está a 4 años luz. Hemos recorrido de 4 años, tal vez 19 minutos, nada más. Pero Carl Sagan, ese genio de la literatura y de la ciencia, dijo... ídolo, conductor de la serie Cosmos. Exacto, exacto. Yo creí que te ibas a referir a la serie de Cosmos, porque a él le pidió la NASA que haga un disco de oro en el que ponga las indicaciones más técnicas y científicas para que un extraterrestre, para que un animalito verde cabezón de los que nos presenta el cine de Hollywood, que son así, que son asquerosos insectos, normalmente la ciencia ficción, para hacernos tener miedo y gastar más, se hacen a los extraterrestres como nuestros temores. Son babosos, son punzantes, tienen 1000 ojos, se parecen a insectos. Son nuestros sueños, son nuestras pesadillas. Y Carl Sagan dice, no. Si hay inteligencias superiores que ya están aquí, que están cerca de nosotros, se parecerán a nosotros porque es la forma amable de acercarse. Si nosotros vemos un objeto extraño, diferente a lo que hay, ya lo hemos hecho. O lo matamos o nos comemos, dice Carl Sagan. Eso haríamos. ¿Qué es lo que hizo? Solo para cerrar la idea tuya.
envió un disco de oro en donde están canciones de todo el mundo. De México fue El Cascabel, de todo, pero van dos obras literarias resumidas en concreto en una memoria grabada en el disco de oro: Hamlet y El Quijote. Por ejemplo, dos íconos. Y hablando de William Shakespeare, hablando de series de ciencia ficción, curiosamente la ciencia ficción nos trae mucho a la literatura. Y es lo encantador, y aunque no lo creas, Looney Tunes también lo hizo. En Looney Tunes, uno de los capítulos, eh, Bugs Bunny se viste como el Quijote. Y en la serie The Who, considerada la serie de ciencia ficción más larga de la historia, hasta el momento, un capítulo entero le dedican a Shakespeare y le llaman como muy poca gente sabía: el brujo de las palabras. Así es. Y yo quiero hacer un comentario sobre Hamlet. Para mí la obra, para mí de Shakespeare, lo más grande es Hamlet, y cuando descubrí Hamlet he podido hacerlo. He montado con amigos la obra de teatro en castellano, pero leerle, o sea, no es vanidad, pero leerle en inglés es mucho más delicioso que leer las traducciones. Se pierde la traducción, se pierde en algo, se pierde un poco la esencia. Sí, 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 sí. No, Con no. el perdón, pero leer en inglés a Shakespeare, el Hamlet es diferente, porque ahí hay una disputa entre los lectores por cuál es de las frases más famosas de Hamlet. Y de hecho quedó del teatro Ser o no ser, la famosa escena donde Hamlet está reflexionando una vez a la muerte de su padre, está reflexionando si es o no es, y luego sigue la reflexión filosófica sobre el ser ahí se explica por qué es el ser o no ser. Pero esa es la escena de teatro. En realidad, la literatura es una palabra, simplemente es recuérdame. El concepto de la historia de Hamlet se consume y se concluye en solo esa palabra: recuérdame. Al inicio de la obra, cuando él comienza a relatar la vida de Hamlet, heredero del trono de Dinamarca, porque algo huele mal en Dinamarca, de ahí viene la frase de algo huele mal en Dinamarca, que repetimos en la política ecuatoriana inclusive: algo huele mal en Carondelet. Viene de allí porque el hermano le asesina al rey de Dinamarca con la complicidad. Hablando desde el punto de vista de Hamlet. Sí, 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 con la complicidad de su cuñada, esposa del rey y madre de Hamlet. Entonces, eso enceguece a Hamlet, esa visión, enceguece a Hamlet y comienza a perder la razón. La obra habla de perder la razón. Cuando Hamlet está hablando de ser o no ser, ha perdido la razón. Los amigos le tienen por loco. De hecho, su tío, que asume el reinado a la muerte de su hermano, al asesinato de su hermano, le pone en un barco y le dice: vete, ándate a Noruega, ándate, vete de aquí, estás loco. Y él y Hamlet se rapa, se corta el pelo, se vuelve un harapiento, cambia la vida, le mata, pero es por una visión. Él está en algún momento melancólico en una de las torres del palacio en Dinamarca, y en un momento ve una sombra que pasa atrás, con el rabillo del ojo ve una sombra que pasa atrás y le sigue, y la sombra se esconde, y hay un momento en que ya se hace el diálogo y le dice: ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Y aparece el fantasma del padre y le dice: Hamlet, soy tu padre. Estoy aquí por una razón. Tienes que vengar mi muerte. Y le explica. Y el fantasma del padre le dice: mira, esto pasó, esto pasó. Dinamarca no puede tener ese rey, ni esa reina, aunque sea tu madre, aunque haya sido mi esposa. Tienes que vengarme. Pero hay una sola razón por la que estoy aquí. Y una vez que cumplas la venganza, yo ya desapareceré de este plan. Y entonces le dice: ¿y cuál es esa orden que me das? Nada, es simple, solamente no me olvides, recuérdame. Remember me. Punto, hermano, nada más. Ahí, esa es la grandeza de Shakespeare. Si yo te digo Hamlet se resume a recuérdame, sí señor, es todo. Y te digo, yo he hecho este texto le he relatado lamentablemente en la tumba de amigos. Le recité en la tumba a Guayasamín, a Jorge Enrique Adún, a los amigos que he tenido que enterrar ya lamentablemente, a mis maestros,
a políticos con los que me llevé y tuve la posibilidad de trabajarles, he pedido que me permitan hacer este relato, porque un muerto lo que nos pide no es fantasma, simplemente nos dice, recuérdame. Eso es algo muy importante y eso que aparece, y ahí viene influencia de Shakespeare en la película Troya, la protagonizada por Brad Pitt, cuando le dice al niño, yo no me quiero, el niño le dice al actor a Aquiles, no quiero correr riesgos y por eso tu generación será olvidada. Sí. Entonces tenemos ese tipo de cosas. La influencia de Cervantes, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, en el logo holográfico, normalmente en América tenemos la paloma en Visa, ¿no? Claro. En Gran Bretaña, justo dejé mi cartera en otro lado. En Gran Bretaña, el logo que aparece es Shakespeare. Y en muchas partes de Europa, cuando pides una tarjeta Visa, te sale en el logo holográfico, te sale Shakespeare, aunque usted no lo crea. Y paradójicamente, no, irónicamente, en partes de Francia aparece Cervantes. O sea, son esos Bueno, detalles que te van marcando. Cervantes es una pelea en España, porque, a ver, Cervantes no dejó con nombres precisos y claros la ruta del Quijote. Entonces tú tienes que el Quijote supuestamente estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid, estuvo en Toledo, Pero estuvo estuvo en Valencia. todo. Si esto, una referencia antes de la Insula Barataria, sí hablaba propiamente de Valencia. Sí, sí, sí. Valencia fue, oh Sancho, hemos llegado a Valencia. Sí, 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 sí. Y claro, pero cuando tú vas, por ejemplo, Toledo, que tiene la fama de tener las acerías y que hicieron el acero de Toledo, que es Sí. el que conquista el mundo, que está a media hora de Madrid, está a media hora, te vas en tren, está a media hora, el pasaje cuesta 8 euros, y encuentras las callecitas que van subiendo a Toledo, porque la primera capital del reino de España es Toledo. Entonces encuentras un alcázar, encuentras una mezquita, encuentras una sinagoga, porque todo se compiló allí, Recuerden que todo este es una mundo. creación que España fue parte del califato de otomano. Exacto, exacto. Y en los almacenes, cuando ya vas subiendo, porque es mejor subir caminando que en un bus que te lleva hasta la mitad de la colina, es mejor subir, ya empiezas a ver los primeros almacenes en donde primero te venden las espadas de Toledo, con el acero de Toledo, como dice el poeta, y luego te van vendiendo las figuras. Todas estas figuras encuentras en Toledo, pero también encuentras en Barcelona, también encuentras en Cádiz, o sea, el Quijote es una pelea porque hasta ahora hay una pelea por determinar cuál fue la ruta. Pero hay una sorpresa aquí en el Ecuador. Yo conocí un político, que está vivo todavía, ya no es partícipe de la política, fue conocido en su momento, tuvo una trayectoria muy importante porque es el creador en el Código Penal del Consejo de la Judicatura en la función judicial, porque antes de la existencia del Consejo de la Judicatura, que es una figura mundial conocida en todos los procesos judiciales de los países organizados, en el Ecuador los diputados elegían los presidentes los 30 miembros de la Corte Suprema de Justicia en 5 salas con 6 jueces. Esos 30 magistrados, que eran abogados, elegidos por los diputados corruptos, por el Congreso corrupto, a su vez elegían entonces 20 o 22 cortes provinciales de las cortes superiores de cada provincia. Y también se elegían políticamente. Entonces era un reparto. Pero además, ¿quién sancionaba a los jueces? Pues se sancionaban ellos mismos. Entonces no había un sistema y lo mismo pasaba con el fiscal. Elegían al fiscal, el fiscal elegía a sus 22 representantes provinciales. Entonces, A los cantonales y así.
Exacto, entonces los jueces sancionaban a los fiscales y los diputados destituían a los jueces. Acuérdate, por eso eran los balazos. Eso ya hemos de hablar algún rato. Entonces viene Antonio Rodríguez Vicens, militante de la izquierda democrática, abogado, constitucionalista con estudios en España, y propone la formación de un Consejo de la Judicatura. Ahí nace hasta ahora el Consejo de la Judicatura, que es, para decirlo, el Departamento de Administración de Recursos Humanos calificados de la Corte y la Fiscalía. Ahí tienes tú que recurrir cuando quieres sancionar a un juez corrupto y todo. Ese trabajo hizo cuando fue diputado de la izquierda democrática. Pero en medio de su actividad política y como abogado, además era cuñado de Rodrigo Paz, casado con una hermana de Rodrigo Paz. Pero sucede que Antonio también escribía y en algún momento aquí no le pararon bola. Se fue a España y me regaló el libro. Se fue a España a presentar un libro al que le llamó La biografía de los personajes del Quijote. Se dio el trabajo de en una década, entre sus viajes de ir a estudiar y a sacar sus estudios y regresar, investigó cada uno de los nombres. Es decir, tú coges el libro de Antonio y ahí está quién es Dulcinea del Toboso, quién es el profesor, quién es el barbero, quién es el bachiller, exacto. Entonces, ¿de dónde sale cada uno? Claro, la mayoría son ficticios, pero dice, es ficticio, pero referencia a esto. Es ficticio, pero referencia a esto. De ahí salen, oye, le dieron un premio en España, pero yo cuando hablo de esto, todo como un ecuatoriano, sí, un ecuatoriano escribió la biografía de más, son como alrededor de unos 120 personajes en un libro que tiene Antonio Rodríguez, que no se difunde, no lo encuentro aquí. Yo tengo el único ejemplar que él me trajo desde España cuando presentó. Y es que ese es el problema. Hablábamos con producción y algunos colegas y en algunas reuniones. Ecuador tiene el peor índice de lectura. Y hoy, hablando de cosas nostálgicas con Pablo Tarzosa en el programa que ya está colgado, véanlo, denle cariño. Saludos a Pablo. De postparto, hablábamos de que falta cosas tradicionales y Te voy, hablábamos te voy a, del concurso del libro leído. Te voy a contar una anécdota. Cuando llegó José Hernández, llegó con la fama de que venía tumbando ministros y de Colombia, y cuando llegó José Hernández, Hernández. contratado, vino, ya les voy a contar, José Hernández llegó contratado por la dueña del comercio, doña Cristina Mantilla de Acuaviva, a ser el director del comercio. Ahí comenzó su carrera. Y luego José Hernández termina, ahora es el director de noticias de Coavisa, está perdido el planeta, está loco literalmente, ya no es tratable, ya no se le puede hablar con él, ya no es, pero no porque sea una locura mental, sino de odio. Es un anticorreísta y todo lo que ustedes pueden ver en Ecoavisa está marcado por el pensamiento de Hernández. Pero cuando llegó hace 25 años, él era el director y entonces nos hicimos amigos por alguna situación profesional. Nos hicimos amigos, como yo nunca fui empleado del comercio, él tenía la libertad de conversar conmigo y dice, mira, cuando llegué al comercio hice una encuesta. Lo primero que dije, señora, me va a pedir, por favor, me va a permitir, yo manejo esto distinto. Aquí lo que han hecho es una burocracia. Y les pedí a los periodistas que me pongan en una encuesta cuántos libros han leído en el último mes. Ninguno. ¿Cuántos libros han leído en el último año? La mitad más uno de los periodistas del comercio habían leído un libro en el año. En aquel entonces, hace 25 años, el comercio era el periódico más importante del Ecuador. En Guayaquil le teníamos el Universo, pero en cuanto a referencia universal, tú encontrabas en los aeropuertos del mundo el comercio era el referente. Los periodistas del comercio, compañeros míos de mi generación, habían leído un libro al año. Y normalmente no era un libro, sino que tenía que ver con algo que tenía que ver con el trabajo. Es decir, en alguna investigación les tocó leer un libro y ese contaba como los periodistas. Y lo que tú dices, el pueblo ni siquiera lee uno al año. Es decir, ni siquiera entiende la referencia de lo que es leerse un libro. Ese es el pueblo que tenemos. Es lastimosamente y por eso elegimos como elegimos. Ahora, yo hago esta analogía, comentario. Dice, no, ¿qué pasa? Es que Illich, tú no sabes. A ver, ¿tú sabes por qué la mayoría de historiadores son de izquierda?
Y me dice, ¿por qué? Porque conocen la historia. Entonces ya tiene su referente. No Sin se puede, embargo, no se puede, es que no se puede aislar lo uno de lo otro, es decir, porque la justicia social es lo que te llama a entender lo que es, y si no sabes y si no conoces la historia, no vas a entender al ser humano. no vas a entender el ser humano. Recordemos una cosa, la historia no es lineal, señores, no es lineal. Como bien explicó hace un momento Edison, tal vez no fueron contemporáneos Cervantes y Shakespeare, pero aunque no lo crean, Cervantes nació antes y su obra fue antes de William Shakespeare. Para que tengan una referencia de la importancia de este idioma que estás hablando y que maltratas en algunas canciones. Maltratamos, seamos honestos, y con el Spanglish no hay problema. La comunicación, como todo, evoluciona. Y eso es algo importante. A pesar de que nunca me gustó la saga Crepúsculo, en donde convirtieron a uno de la aristocracia de la demonología, como son los vampiros, en campanita, porque brillaba. Entonces, pero lo bueno de eso que hizo que muchos chicos y chicas empezaran a leer. A ver, pero lo que tú dices es verdad. Yo he mandado, por ejemplo, y hemos terminado, recuerdo una colega, amiga, en algún momento estábamos trabajando hace unos 10 años aproximadamente y me dice, oye, tiempos que no leo nada interesante. Le digo, ¿has leído Drácula de Bram Stoker o, Frankenstein de Mary Shelley. o Frankenstein de Mary Shelley? Me dice, no, sí, claro, de joven. No, 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 no. Ahora eres profesional, ahora tienes hijos, ya vas a tener nietos. Ahora quiero que leas el Drácula de Bram Stoker y de Mary Shelley. Una guagua que le escribió el Frankenstein, En una porque noche. además le digo un reto. Y cuando termines me dices cómo se llama, porque no se llama Frankenstein el monstruo. El nombre de Frankenstein es el del doctor que le crea. ¿Cómo se llama el monstruo? Que no es un monstruo. Y aquí Oye, tenemos nuestra primera dinámica. Yeah. cuando A llegó, los que tengan el nombre del eh, monstruo, les bueno, regalamos, mira, de Mary Shelley, no le vas a dar 1 o 5 libros. Los escriben al 0999, o sea, 3 nueves, 740-708. Solo me ponen el nombre del monstruo, el del nombre monstruo. del monstruo de Frankenstein, que está inspirado, ahí está el nombre del monstruo de sopetón, 10,000 libros digitales, que sí, tal vez ustedes se lo puedan bajar por aquí y por allá, de uno en uno, de dos, los que más les guste. Señores, 10,000 libros. La biblioteca que soy la cuarta generación que maneja esa biblioteca, tiene 5,000 libros. Imagínense la enorme cantidad de libros y lectura. Y como pueden compartir y leerles a Claro, sus cachorros, ya tenemos el primer desafío. Anímense, correcto. escriban. Y entonces cierro la idea, porque la compañera periodista profesional, ella vino con lágrimas en los ojos y me dijo, qué ternura me da el monstruo. No le llamen monstruo, no tienen por qué llamarle monstruo, porque hay un momento de la obra en que le reclama y le dice, oye, ¿por tu vanidad me hiciste esto? ¿Por tu vanidad, Frankenstein, me diste la vida? ¿Para qué? Estoy solo, soy perseguido, no tengo razón. ¿Por qué me trajiste a la vida? Oye, cuando lees eso dices, ¿qué? No es de terror, es de ternura, de empatía, de humanidad. Claro, entonces, y cuando lees Drácula, te digo, oye, es un hombre sometido. Claro, entonces, visto así la literatura, cara, porque decía Gabriel García Márquez, no fui yo el mismo que escribió Cien años de soledad, ni es el mismo libro que tú le lees cuando joven o que tú le leas cuando viejo. Yo les voy a hacer vanidoso. Me he leído 7 veces en distintas etapas de mi vida Los Cien años de soledad. Es mi Biblia, Los Cien años de soledad. Y cada vez es más rico y cada vez me emociona. Y quiero que se emocionen con esto. Alguna vez un profesor, un amigo me dijo, si no te has sonreído o matado de la risa con el Quijote, no le has entendido. El Quijote comienza con esto. Escuchen esto y sonrían y muéranse de risa.
Así de irreverente es Cervantes cuando comienza. Comienza con este poema, no dice nada, no dice nada, pero ya van a entender. Diálogo entre Babieca y Rocinante. Cuando empiezas a leer, tú todavía no sabes quién es ni Babieca ni Rocinante, pero les adelanto. Babieca es un caballo blanco hermoso que pasó a la historia de Julio César, uno de los caballos más hermosos que han estado relatados y descritos en la historia. Y Rocinante, el flaco Rocín, el flaco caballo que le acompañó, muy servicial, muy fiel en sus locuras. Que esto no es locura, sino justicia lo que hacemos. Sancho le dijo algún rato contestándole a Rocinante. Y este diálogo, así comienza el Quijote comienza así, no con la famosa frase que ustedes han leído. Diálogo entre Babieca y Rocinante. Soneto. ¿Cómo estáis, Rocinante? Tan delgado, porque nunca se come y se trabaja, pues que es de la cebada y de la paja. No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estás muy malcriado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo cuando estás enamorado. Oh, ¿es necedad amar? Entonces, no es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo he de quejarme en mi dolencia si el amo, el escudero y el mayordomo son tan rocines como Rocinante? Oigan, esa maravilla. Oye, todo esto, ahora que caigo en cuenta, sí leí eso. Sí, claro, está en la primera. Está en la primera página. Mira lo que le dice. Ahora decimos en son de broma. Cuando algún amigo en el chupe, en la farra, se pone filosófico, oye, te has puesto filosófico, es que no he comido, es que no he... Sí, cuando uno tiene hambre es filósofo, pero es Rocinante hablándole a Babieca, es el Quijote hablándole a Julio César. O sea, estamos hablando de la historia de la humanidad. O sea, mira, con esa genialidad, es que, y no es prudencia amar. ¿Es pecado amar? No es buena prudencia, le dice. Oye, ese diálogo, con eso comienza. Y luego llegas y dices, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre, has abierto las puertas del universo. Tal cual. Ahora, tenemos otro desafío para los que también quieren hacerse acreditar. Y si tú quieres solo, ponnos tus 5 libros y nos escribes aquí en el chat o mándanos un capture al 0999 que compartiste este video en tu cuenta de Facebook. Y yo traje 3 libros. Exacto. 10 libros bajo catálogo, como quien dice. Exacto, bajo catálogo. Yo traje 3 porque son los que marcan justo de lo que estamos hablando. Para mí, cualquier persona en el mundo, no importa. Y de hecho, lo dijo Clinton y lo dijo Obama y lo dijo Gorbachev. También el Papa Francisco, cuando les preguntan en esto de cuáles son los libros recomendados. No al mismo tiempo, en diferentes épocas, por si acaso. Exacto, totalmente diferente, pero por ejemplo, el primero de lengua castellana que se cita es obvio, ¿no? Es el Quijote, ¿no? En versiones, el Quijote yo tengo en 2 tomos el Quijote. Este es el primero, ¿no? Yo iba a decir, ahora, si ustedes quieren el Quijote en digital, se los hacemos llegar con las indicaciones que les está dando 100 años de soledad. Esta es la versión que autorizó Gabriel García Márquez, la versión más barata. Se vendió en $8 en el mundo entero, es la más vendida. Creo que tiene alrededor de unos 10 millones de ejemplares vendidos. Se los vendió en todos los idiomas con esta portada verde. Es la más barata de todos y es lujosa. Tiene pastadura y es lujosa. Pero Gabriel García Márquez dijo, yo ya he cedido los derechos, mi obra, tengo también la obra, porque la obra está en digital, pueden encontrarle en internet. Y a mí me parece que este también es un libro que marca y cambia la historia de la humanidad. Es la historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros de Stephen Hawking. Porque baja este texto, le baja, decimos en términos técnicos, le quita todo ese lenguaje técnico, le pone en el lenguaje que cualquiera puede leer
Y si ustedes leen esto, van a entender cómo funciona el universo, es decir, cómo Stephen Hawking entendió. Y al final de su vida, Stephen Hawking decía, más allá de entender el universo, debemos cuidar el planeta, porque no nos merecemos vivir en él. Estamos Estamos de acabando paso. con el planeta. Pero él dice, ojo, no estamos acabando con el planeta. El planeta no necesitó de nosotros. Antes de nosotros ya era. Será después de nosotros. Estamos acabando con nosotros. Después de nosotros, el planeta va a seguir. No va a pasarle nada. No es que la Tierra esté enferma. No está enferma. Nos manda un virus y nos desaparece. Como ya lo he hecho en múltiples Sí, sí, ocasiones. sí. Nos manda, exacto. No, y si no, por nosotros mismos. Por tontos nos vamos a matar entre nosotros. Por la política, por la religión, nos vamos a matar entre nosotros. Es decir, cuando desaparezcamos. Ojo, dice Stephen Hawking, no estamos matando el planeta, nos estamos matando nosotros. Uno de mis autores favoritos, y que le hemos mencionado aquí, detractor de una de las sagas más importantes de la historia del cine de ciencia ficción, como es Star Wars, la ópera. Carl Sagan nunca le agradó Star Wars, la consideró una ópera básica. Demostró con una sola hoja de papel, mandó al tarro a todos los terraplanistas. Sin embargo, no les voy a dar el cuento. Búsquenlo en YouTube, o mejor, escríbanos al 099-740-708 para que ustedes ganen su... ¡Ah! Discúlpenme. Mi error. Ya tenemos 4 participantes. Ah, caramba. Ya, o sea, ya tenemos 4 personas que les va a encantar, van a disfrutar. Y ya, a ver, de los 4, 3 han acertado al nombre del monstruo. El nombre del monstruo, Frankenstein. A ver, yo quiero, ya vamos cerrando el programa. Estoy Claro. revisando que no ese es el nombre, no. Eso era otro, eso es de la saga de Deep Footballs. Búsquese el nombre. Googleenlo. Yo no estoy Sí, tan sí, 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 vamos cerrando el programa y yo quería también hacer una cita de la literatura nacional que ha sido un poco maltratada, pero para mí, aunque se enojen mis amigos, queridos amigos y escritores, la época de oro de la literatura, la música y la pintura fue en los años 40 y 50 en el Ecuador, cuando el indigenismo asaltó las artes puras del Ecuador y salieron las mejores obras escritas, las mejores pinturas, los mejores pasillos, las mejores letras y poesía salieron de esa época. Sí hemos hecho cosas en adelante, pero no hemos llegado a esas épocas de oro. Tal vez en este momento, cuando se dio el boom literario, que nosotros no pusimos un representante de donde salen Vargas Llosa, Borges, Cortázar, Gabriel García Márquez, el Ecuador no puso uno. No tuvimos, tal vez Jorge Carrera Andrade, nuestro único literato candidato a premio Nobel, pero de él no avanzó mucho, no es muy conocido. Pero para mí, para citarles, esta es la forma de describir, por ejemplo, Guayaquil. Es la novela El Rincón de los Justos, que es un cabaret. Yo conocí El Rincón de los Justos de Jorge Velasco Mackenzie, que también es el que escribe Polvo y Ceniza, la historia de Nahum Briones, ese típico asaltante Robin Hood del sur. Era de Eliezer Cárdenas. Ah, del Eliezer, estoy equivocado, es del Eliezer, no es del Jorge. Pero quiero leerles esto para que vean cómo desde la literatura se puede conocer una ciudad. Guayaquil, descrita por Jorge Velasco Mackenzie. Y dicen que después de todo eso, lo que hacen, ruquean, o se duermen, o soplan, o se van al sobre, al petate, a pegar pelo con pelo, y a soñar con trobos, broncas, peloteras, despelotes, y salen airosos, o sea, bacanos, crazies, para irse de bielas, de humo, y vivir bien, no como nosotros que somos tontos a la vela, giles, sonsos, mudos, socas, matehuevas, hasta que otra vez vuelven con los amigos y los llaman ñecos, ñaños, ñeritos, ñecura, derivados del quichua, que es la lengua que oyen a diario por estos alrededores, es decir, por la Plaza Central, por el Centenario, por el Parque Victoria, por el Cine Lux, por toda la calle Colón, que ellos llaman Matavilela en Guayaquil.
descrito así Guayaquil. Qué hermosa descripción de la gente y de Guayaquil. Mira tú, para cerrar. Para cerrar, veamos qué podemos tratar la próxima semana. Podemos hablar de cuántas guerras ganó Estados Unidos o de los personajes ficticios que existían en la literatura ecuatoriana, como el mismo Naum Briones, al que me comentaba mi abuelita, la madre de mi madre, me comentaba, me lo describía y hablaba de lo que él era en Loja. Una época distinta, pero que tal vez ese romance, tal vez no seamos la misma época. Seguramente no estamos en la misma época, pero es el momento que para la generación de cristal no se rompa, es por culpa de los padres de algodón. Dale a ese niño, a esa niña, ese momento de dulzura y de empatía, compartiendo un libro con esa persona y regalándole una rosa. Hoy, 23 de abril, el natalicio, fiestas de De los Shakespeare grandes. y Cervantes, dos monstruos a los que estamos a su sombra, pero podemos vivir junto a una buena sombra. Mi querido Edison, palabras de este programa para cerrar, por favor. Yo agradecido y como decía, es el lema que utilizo en mis programas. Estoy aquí, decía el Quijote, para desenrollar embrollos y desfacer entuertos. Porque esto que hacemos, mi querido Sancho, no es locura, sino justicia. Eso es lo que hacemos aquí. Gracias, Illich, gracias. Qué lindo programa nos salió y vamos a cumplir con todos aquellos que nos pidan libros. Chao. Producción.